Sí, y eso casi nadie lo Mira. sabe. Impuesto interno se Mira. equivoca, no lo puedo creer. Se equivoca y se equivoca mucho. Y lo peor de todo es que la gente no sabe que el Servicio de Impuesto Interno se equivoca. Y ellos son juez y parte. No puede ser. Ya. No puede Son ser. juez ¿Cómo? y parte. Juez y parte en el tema. ¿Y cómo uno se reclama esas cosas, Karen? Bienvenidos a un nuevo capítulo, nuevamente con mi amigo Cristóbal y con una invitada muy especial, Karen, quien tiene 16 años de experiencia haciendo tasaciones y básicamente hoy día vamos a poder conversar con ella acerca de todo esto que es referente a las tasaciones, que es tremendamente importante para los inversionistas inmobiliarios. ¿Cómo estás, Karen? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, 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 un poquito de tos, pero bien, bien, súper bien. Les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro podcast. Y gracias, Karen, por aceptar esta invitación, porque la verdad que es súper relevante y súper importante el tema que vamos a tratar hoy día, porque me incluyo, sé muy pocas cosas de este tema en particular, que es el tema de las tasaciones. Ujú. Y aquí nos van a orientar y nos van a contar la verdad, ¿no? La verdad de las tasaciones. De Oye, 16 años de Así Karen, es. experiencia es importante. claro. Primero, ¿qué es un tasador? ¿O qué es la tasación? Cuéntanos desde cero. Bueno, voy a presentar un poquitito para que sepan más o menos qué Ya, tipo de cosas realizo relacionadas con tasación y la experiencia. A lo mejor por ahí pueden surgir algunas preguntitas. Yo soy arquitecto de la Universidad de Santa María, soy de Viña del Mar. Apenas me titulé, ni siquiera tenía el título en la mano, ya estaba estudiando tasaciones en la Universidad de Chile. Los tasadores estamos constantemente estudiando y aprendiendo porque hay normativas, metodologías que se van actualizando y que hay que ir respetando para hacer las valorizaciones. Soy perito judicial en tasaciones de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Soy tasadora también con registro en el Serviu. He trabajado para varias empresas de tasaciones cuando inicialmente comencé para tomar experiencia y desde hace 11 años soy tasadora de un banco, creo que el que tiene más crédito a nivel nacional en Chile, el Banco del Patito. Y bueno, hago tasaciones particulares, asesoría y todo ese tipo relacionado con tasaciones. ¿Qué hace un tasador? Bueno, el tasador es un profesional que realiza una aproximación al precio. ¿Ya? Entendamos que el precio es el que aparece al momento de comprar un inmueble, el que aparece en la escritura de compra-venta, ¿cierto? Cuando ya ambas partes, el que compra y el que vende, llegaron a un acuerdo, finalmente llegaron a un precio. La tasación o valorización es una aproximación a ese precio. Entonces, generalmente puede estar un poquito más alto, un poquito más bajo, pero está muy cercano o debería estar muy cercano a ese precio. ¿Ya? Estamos hablando en un mercado donde no hay cosas raras que pudieran influir o alterar eso. Ya estamos hablando en donde están todos de acuerdo en un mercado estable. Y el tasador, a través de distintas metodologías y normativas, marcos regulatorios, establece el valor más objetivo cercano al precio finalmente en que se va a vender esa propiedad o ese inmueble. Esos somos. Y generalmente, bueno, hay tasadores de muchas cosas. Hay tasadores agrícolas, tasadores de obras de arte. En mi caso, yo soy tasador inmobiliario. Los tasadores inmobiliarios generalmente somos arquitectos, ingenieros constructores o ingenieros civiles, porque tenemos que desarrollar nuestra área de expertise, que es la relacionada con lo técnico urbanístico y con las edificaciones. ¿Ya? Perfecto. Y, oye, Karen, ¿es- ¿esto dónde se estudia originalmente? ¿Se estudia siempre en la Universidad de Chile o hay muchas instituciones que te forman como tasador? Mira, en Chile aún no existe el título profesional que tú digas, yo voy a estudiar el título de tasador. Es como, nosotros somos como los médicos, ¿cierto? Uno estudia medicina general y después se especializa. La tasación es lo mismo, es una especialización dentro de nuestra profesión. Cuando yo recién comencé, estaba solamente la Universidad de Chile impartiendo estos diplomados de tasaciones. Ahora hay varios tipos de tasaciones, inmuebles especiales, habitacionales, periciales, derechos de agua, agrícola, forestales, mineros, expropiaciones. O sea, hay distintas variables dentro de las tasaciones. Por eso siempre hay que estar estudiando. Hoy en día hay otras universidades también que están impartiendo estos diplomados, como en la Universidad Católica en Santiago. Tengo entendido que la Adolfo Ibáñez parece que también tiene, y hay otros cursos chiquititos también que están haciendo. Pero yo recomiendo para aquellos profesionales que ya son arquitectos, ingenieros constructores, ingenieros civiles, que quieren especializarse en esto,
que vayan inicialmente su primer curso a tomarlo en alguna de estas universidades tradicionales, porque ese, digamos, es como la base, digamos, para después seguir estudiando los otros cursos de especialización en tasación. Pero entonces tú necesitáis como una licencia de tasador que Es, entregan estas eh, instituciones, o puede ser algo que, por así decirlo, como un oficio, que tú simplemente con experiencia tú digas, ah, ya, yo sé mucho de esto y sí que no, lo voy a no, ejercer. te exigen. Por ejemplo, si tú quieres ir a registrarte, por ejemplo, en un banco o en una de estas empresas de tasaciones para tomar experiencia, o por ejemplo para ir al MIMBU, para ser perito de expropiaciones, de cualquier registro que tú quieras estar como tasador, te exigen primero que tengas la carrera profesional, te exigen una experiencia mínima de 5 años y te exigen estos cursos de especialización, siendo el más importante el de posgrado especializado en tasaciones, ya si tú te Ya, quieres dedicar como tasador profesional. Perfecto. ya, perfecto. ¿Ya? Oye, Karen, te quería preguntar, ¿cuál ¿Mm? es la importancia de la tasación? Porque más o menos uno puede vislumbrar cuál es la importancia, pero para establecer así una base para todos. ¿Por qué es importante tasar? ¿Por qué al banco le importa tasar la propiedad? ¿Por qué a un inversionista le debería importar tasar? Mira, las tasaciones son súper importantes para distintas cosas. Tú puedes encontrar una tasación inmobiliaria, que es lo que estamos hablando hoy día, en distintos ámbitos, o sea, en un divorcio, por ejemplo, y quieren hacer la disolución de la sociedad conyugal y no se ponen de acuerdo, y a lo mejor hay un abogado o están de mutuo acuerdo, y llaman a un tasador para que una persona neutral y de manera objetiva determine el valor comercial de ese inmueble o de los inmuebles que tienen en común. En la gerencia ocurre lo mismo. En juicios, por ejemplo, cuando una persona ha comprado un inmueble y ha surgido, por ejemplo, una lesión enorme, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de eso? Que cuando una persona compra un inmueble por sobre o muy bajo el valor comercial, entonces hay 5 años en que estas personas pueden hacer estos juicios y a través de un abogado, bueno, dentro de todo el proceso del judicial, solicitar que se tase y se vea efectivamente en cuánto debió venderse ese inmueble a la fecha de la compraventa. Ay, no, no te Los, entendí bien. Cuenta de nuevo eso. ya, bueno, ese es un tema más de abogado, ¿no? Yo no soy ¿Ya? experta en lesión enorme, pero sí en tasaciones relacionadas. Mira, la lesión enorme es un tema muy de abogado, pero básicamente ocurre cuando el valor comercial de una propiedad no se respetó al momento de la compraventa, ¿ya? O sea, ¿Cómo sería eso? por ejemplo, no sé, tú tienes, generalmente le ocurre a personas mayores, me ha tocado ver muchos Mm, juicios, no sé, la Ah, ya, ya. abuelita que tiene una casa, por ejemplo, en un súper buen barrio y la casa vale, no sé, 200 millones de pesos, 300 millones. Y llegó la vecina que la cuida, que la quiere mucho, qué sé yo, y la abuelita le dice, ay, te voy a vender mi casa. ¿En cuánto me la vende, abuelita? No, yo te la vendo en 50, te la vendo en claro, 10. claro. Esa es cuando ocurre esa figura, hay un porcentaje ahí cuando tú Creo que es bajas sobre cierto 60. porcentaje. Creo que es No recuerdo, 60% el valor, o sea, la como lesión enorme. 50 por ahí, creo que, Mm, no recuerdo muy bien, te mentiría, es un tema de abogado, yo creo que ahí alguien ahí va a comentar, seguramente algún Ya. abogado va a dejar el comentario. Pero cuando tú te sales de ese porcentaje, tú caes en un delito y caes en esta figura de Ah, lesión mira. enorme. Sí. Entonces, ojo que al comprar propiedades, que de repente uno dice, oh, estoy comprando una ganga, me la está vendiendo fulanito, qué sé yo, hay que tener ojo en eso. Entonces resulta que me ha tocado casos que ya la abuelita feliz recibió las lucas, o en otros casos no las recibieron todas, pero ya pasó el tiempo, una vez me tocó y esta señora falleció. Y aparecieron los herederos, y los herederos, que eran más jóvenes, más informados, todos se dieron cuenta de que había un delito. Y al cuarto año, quinto año, antes que se prescribiera, hicieron el juicio y ahí, dentro de todo el proceso judicial, el juez determina que se haga una tasación a través de perito para que el perito tasador determine cuál debió haber sido el valor comercial a la fecha de la compraventa. O sea, uno hace una tasación como para atrás, Ya. ¿ya? Y Mira, ahí vienen las ahí, indemnizaciones y todo eso. ahí te quería preguntar cuál es el rol del perito tasador. Porque tú Ahí, pues, dijiste que eras perito judicial. exacto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, entra un perito. Entra el perito para determinar realmente en cuánto debió venderse. Entonces, el perito lo más Ya. probable que diga a la fecha tal, del año, de 4 años para atrás, el valor comercial de ese inmueble era, no sé, 250 millones, no O sea, 50 a ti te que pagó. toca ir a juicios de esa naturaleza. Exacto, exacto. Mira.
Sí, entonces, por ejemplo, igual en los divorcios también, hay divorcio o hay, por ejemplo, herencias y no se ponen de acuerdo los herederos y ahí llaman a un juez partidor y este juez partidor lo que hace es solicitar que un perito tasador determine el valor comercial del o los inmuebles que están como parte de la herencia para que estos se puedan liquidar o ir a remate. Porque como no hay acuerdo, este juez, digamos, este juez partidor, que es un abogado, hace, digamos, como de ordenar todo esto y finalmente liquidar todos los inmuebles que hay en esta sucesión. Y así hay un Ya. montón de cosas donde participamos los peritos. Expropiaciones, por ejemplo, cuando se ensancha una carretera, van a armar un camino, qué sé yo, y a ti te van a quitar parte de tu terreno, a veces hay construcciones de por medio y tú sientes que lo que te están pagando como indemnización no es lo justo, tú puedes hacer una demanda, ¿cierto?, contra el fisco, contra la entidad que sea, el MOB, no sé, quién sea, y solicitar a través del juez que un perito tase a valor comercial de acuerdo cómo debió tasarse esa faja. ¿Ya? Los remates también, cuando la gente no paga los créditos hipotecarios, también los jueces nos llaman. Generalmente, no sé si ustedes han visto en los remates que eh, cuando la gente a veces no, los demandados, los ejecutados no están muy informados o hacen oídos sordos al tema y dejan que el juicio avance. El abogado, generalmente de la parte del banco, lo que hace es solicitar que se remate el inmueble a avalúo fiscal. No sé si han sabido de eso. Y ahí Sí, están todos esperando ese remate. Esos son los remates dos más filas. fantásticos. Claro, para los que están ahí esperando en el tribunal comprar esas propiedades. Pero es lo más malo que le puede pasar al deudor o ejecutado en este caso. Entonces a veces aparecen los abogados de lo ejecutado, la parte ejecutada, y dice, oye, yo necesito que en realidad esta cuestión, si se va a rematar, se remate a valor comercial. Y ahí el juez llama un tasado. Y así. Y bueno, y la típica, la que más conoce la gente, la de los créditos hipotecarios. Ahí entramos porque como las propiedades, los inmuebles quedan como una garantía, los bancos necesitan resguardarse y ver que esa garantía efectivamente cumpla con todos los requisitos para poder, en caso de no pago, poder liquidarla y recuperar lo que están prestando. Ya, Perfecto. pero Oye, hay un sinfín, un mundo. oye, Karen, tengo una duda con la lesión enorme. ¿Qué pasa, por ejemplo, si compro una propiedad, ¿Eh? se efectúa esta lesión enorme que en el fondo algún familiar o alguien, alguien cercano, en el fondo Uh -huh, dice que estoy comprando muy por debajo? Pero ¿qué pasa si el uh -huh, valor de la propiedad después baja? Ejemplo, compro una propiedad en uh -huh. 60 millones que debería valer el 2018, eh, 200 millones, pero después se instaló un vertedero cerca. Pero los Ya. vertederos son cosas que efectivamente hacen que baje el valor de la propiedad. Uh -huh, La propiedad valía 200, pero ahora vale uh menos. -huh. ¿Qué No, pasa no, en esos casos? la lesión enorme es el momento en que tú escrituraste. En el momento en que tú firmaste en la notaría, esa es la fecha que corre la lesión enorme. O sea, nada de lo que pase en el O- futuro influye. Claro, a no ser que, por ejemplo, le estés comprando una inmobiliaria o algo así, y ahí entran las garantías que establece la ordenanza general, por ejemplo, para el tema de Perfecto, las terminaciones, las estructuras, ese tipo de cosas que son 5 o 10 años dependiendo de lo que sea perfecto, afectado. perfecto. ¿Ya? Oye, Karen, y ya, siguiendo en el tema, saliendo de la lesión enorme, que es un tema muy interesante, que muchas veces, como tú muy bien dices, claro, uno cree que está comprando una ganga, pero puede estar cometiendo un delito. Exacto. Pero en el tema ya propiamente tal de la tasación, ¿cuáles son los factores Ujú. claves que se consideran al momento de tasar o valorizar un inmueble? Ya, mira, así como les dije, les nombré algunos de los tipos de tasaciones, el factor clave de cada tasación va a depender puramente del objetivo de esa tasación. ¿Ya? Yo puedo tener una propiedad, pero la puedo tasar de 10 formas distintas si quiero. Y usted dice, ¿pero cómo? Porque va a depender el objetivo para el cual se está tasando. Por ejemplo, si me llama Cristóbal y me dice, oye, Karen, ¿sabéis qué? Tengo mi casa acá ubicada en Viña, frente al mar, y resulta que este año me hicieron el reavalúo del servicio de impuesto interno y me lo subieron. Y yo quiero saber si efectivamente ese avalúo fiscal que tengo ahora está bien calculado o no.
porque estoy pagando más contribuciones. Entonces ahí el objetivo de la tasación comercial es avalúo fiscal. Por lo tanto, ahí como tasador, lo que va a incidir no es ni, va a ser la ubicación, la materialidad, la propiedad en general, pero va a incidir lo que tiene que ver con la normativa que tiene el Servicio de Impuesto Interno para poder hacer esos avalúos. ¿Ya? Entonces hay que revisar ese marco regulatorio. Ahora, si la misma casa de Cristóbal, por ejemplo, me dice Cristóbal, oye, ¿sabéis qué? Quiero pagar un seguro por mi casa. Entonces quiero saber si efectivamente lo que cubrió el seguro está bien calculado. Entonces ahí entro a ver no la ubicación, sino que lo que entro a ver, ni siquiera el terreno, entro a ver qué materialidad tiene la casa de Cristóbal, las terminaciones, cuántos metros cuadrados, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahora, si tú, el mismo Cristóbal me dice, hay que Karen, quiero vender mi casa, quiero venderla y quiero saber en cuánto la puedo vender. Ahí entra la tradicional tasación, que entran los métodos de valorización, donde tasamos a valor comercial, ¿cierto? Tomamos el sector primero, lo que prima siempre es el sector, la ubicación. Después, en base a eso, vas viendo como los hermanos gemelos posibles que pueden haber ahí mismo, cercanos, los sustitutos. Si no encontráis hermanos, empezáis a buscar a los primos, los que se parecen, y ahí uno empieza a hacer un ejercicio como de homologación y homogeneización. Por ejemplo, no sé, pues si la casa de Cristóbal tenía piscina y la otra no tiene, voy jugando ahí, le agrego, le quito la piscina, qué sé yo. Después viene la rentabilidad, la tasación por rentabilidad, cuánta renta está entregando, si inmueble es capaz de entregar, y el costo de reposición, que es el método que utilizamos también para los seguros. O sea, qué materialidad, cuántos metros cuadrados, las terminaciones y todo eso. Y así, si es para el crédito hipotecario, si es para el subsidio también, de acuerdo al objetivo de la tasación, son las metodologías que vamos a utilizar. En general, la metodología es súper estándar, están reguladas por la normativa chilena de tasación y la norma internacional, pero en algún momento hay cosas que vamos a poner énfasis en una metodología, a veces vamos a poner énfasis en otra o a veces las tres, dependiendo de los objetivos de tasación. Perfecto. ¿Y hay mucha varianza en las distintas metodologías? No debería haber. No debería haber, por lo general siempre tasamos, por lo menos utilizando tres metodologías, en inmuebles que son más o menos, que se transan bastante en el mercado, departamentos, casas, oficinas, terrenos pequeños, estamos hablando, locales comerciales, incluso también pudiera ser. Utilizamos esas tres metodologías. Generalmente, si una metodología se te escapa, te da muy baja o muy alta, es porque algo está pasando. Entonces, la idea de usar las tres metodologías es de alguna manera como para ir acotando el resultado y para ponerte una alerta si es que te equivocaste en algo. Por eso se utilizan al menos esas tres metodologías. Pero hay casos específicos, por ejemplo, que estáis tasando un hospital, un colegio que no lo encontráis en el mercado, un supermercado, una universidad. Ahí generalmente utilizas uno o dos métodos. En comparación al mercado, a lo mejor vaya a encontrar terreno, si es que va a ese tipo de propiedad. Claro. Oye, ¿Ya? y si hacen la tasación dos tasadores, ¿deberían coincidir? Deberían andar cerca, no debería haber mucha diferencia, deberían dar más o menos un 10% más o menos Ya. de variación. No debería ser mucha la diferencia. Oye, te estoy anotando preguntas acá. O sea, le hablaste sobre el avalúo fiscal, Sí, pero ¿uno puede reclamar por eso? sí, y eso casi nadie lo Mira, sabe. Impuesto interno se mira. equivoca, no lo puedo creer. Se equivoca y se equivoca mucho. Y lo peor de todo es que la gente no sabe que el Servicio de Impuesto Interno se equivoca. Y ellos son juez y parte. No puede ser. Ya. No puede Son ser, pero juez ¿cómo? y parte, juez y parte en el tema. ¿Y cómo uno se reclama esas cosas, Karen? Ya, mira, los avalúos fiscales, mira, hace poquito hice un curso de peritos judiciales en tema de avalúo fiscal, justamente Ya. para defender a las personas en estos temas. Mira, el Servicio de Impuesto Interno hace un reavalúo. El último creo que fue, si no me equivoco, hace 2020, 2022, pero es que fue el año pasado, no me Mm. acuerdo bien. Hubo un reavalúo. Entonces a todos nos llegó una cartita que nos subió la cuestión de las contribuciones. Ellos tienen zonificado todo el país, ¿ya? Y le ponen un código. Si tú sacas tu certificado de avalúo detallado de tu plataforma de Claro, tasación del tal rol. servicio impuesto, claro, pero tú puedes sacar el detallado y te va a decir zona HM, no sé qué, Claro. número algo.
Ya, eso te va a decir que en esa zona está ubicado tu terreno. Y esa zona tiene un valor por metro cuadrado. Entonces lo que ellos hacen es multiplicar ese valor por tu terreno. Pero, por ejemplo, si tu terreno tiene mucha pendiente, si es un terreno a lo mejor que tiene una expropiación o algo, puede que a veces no consideren esas cosas, no la estén considerando y tú digas, oye, pero no me consideraron esto. Y ellos van corrigiendo, por ejemplo, van castigando esos valores. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por ejemplo, ellos mismos lo establecen, dicen 0,75, si es esto, 0,8, si es lo otro, pero a veces no lo hacen. Entonces uno tiene que hacer el ejercicio de revisar y decir, oye, pero no me consideraron que esta cuestión está al lado de un vertedero, o que una quebrada, o que pasa no sé, una caída de agua, o tiene una expropiación, no sé, ¿ya? O, por ejemplo, a veces ponen casas, edificaciones, me ha tocado ver edificaciones, no sé, galpones que se están cayendo ya de mal estado y están clasificados como de lujo. Y estas cuestiones se están cayendo. Entonces, ahí uno lo que puede hacer como persona es hacer una solicitud, llena un formulario, qué sé yo, agrega los planos, las recepciones, fotografías y entrega esta solicitud indicando qué es lo que se debería corregir dentro de este cálculo de avalúo que el Servicio de Impuestos Internos tiene. Perfecto. O sea, ¿Ya? yo tengo que revisar en el fondo. Y pues, tienes que revisarlo. Ya, perfecto. Ahora, la gente a veces se marea un poquito con eso, pues y ahí es cuando llaman a los tasadores para que los apoyen y toda la cosa. Pero Ahora, es yo el tengo una duda con propietario, eso. propietario que ¿Qué, pa- presenta la solicitud. qué pasa si tú compras una casa y está mal ¿Eh? hecho? ¿Está mal hecho Eso, qué cosa? el, El cálculo, el el avalúo. avalúo fiscal, el cálculo del avalúo fiscal. Tú lo solicitas que te lo corrijan. Tienes que llevar los planos, los documentos para que te lo corrijan. ¿Y cómo me doy cuenta también? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo me doy ¿Cómo te cuenta das de que cuenta? de que hay un error en el cálculo? Revisando sacas de tu plataforma el certificado de avalúo detallado, un detalle catastral que se llama, ¿ya? Y te va a aparecer desglosado. Tantos metros cuadrados de ladrillo, tantos metros cuadrados de madera, tantos metros cuadrados de terreno, ¿ya? ¿Pudiésemos hacer Entonces, el ejercicio primero, ahora? uy, me habrías dicho, te habría traído un material para haberte mostrado, Ah, pero bueno, no sé ya. si tuvieran alguno o para otra sesión, a lo mejor en el curso que van a hacer, ahí podríamos hacerlo, es un buen ejercicio. Es un buen Buen Buenísimo. ejercicio. ejercicio, ¿eh? Sí, pues ahí hay una cuestión que les puede servir muchísimo. Bueno, pero si vamos a hablar del curso, hablemos completamente. Bueno, para los que no saben, estamos organizando un curso de inversión inmobiliaria, negocios inmobiliarios rentables, se llama el curso. Entonces, la gracia es que vamos a incluir muchos módulos, entre ellos va a haber evaluación de proyecto, corretaje de propiedades, contabilidad y tributación, tasación, remodelación y construcción, financiamiento, matemática financiera también, economía para inversionistas y, por último, el favorito del público que me han preguntado harto es de arriendo vacacionales, que es el curso de Airbnb que ya se está impartiendo de forma online. Está grabado ese curso. Esta vez vamos a hacer un curso que va a ser online, pero en directo. Y Karen va a ser la encargada de la parte de tasación. Ella va a ayudarnos como profesora y mentora en este proceso. Así Exacto, que a fabuloso. darle. Sí, lo vamos a dejar el link en la descripción para que se Ujú. registren para la clase previa, que vamos a hacer una clase de invitación para eso es para abierto para todo el público, para contar de qué se trata el curso en general. Sí, ahí yo le contaba a Cristóbal que la idea en este curso de tasaciones es darle todos los tips para que ustedes cuando vayan a comprar su propiedad de inversión, porque la idea es que se apalanquen, ¿cierto?, en los créditos hipotecarios, incluso si van a comprar al contado, como sea, sepan en qué cosas fijarse para que cuando llegue el tasador del banco a tasar ese departamento, esa casa, esa oficina, ese local comercial, lo que sea, no les vaya a tirar el avión abajo, ¿ya? Y puedan ustedes adelantarse y fijarse antes en las cosas esenciales que el tasador va a ver al momento de hacer la tasación, ¿ya? Cómo interpretar el informe, en caso que la tasación esté más baja, cómo poder defender y pedir que le aumenten esa Ah, tasación, pues porque uno ustedes puede pelear pueden. eso. Sí, po, tú Mira, puedes elegir a tu tasador, tú puedes elegir a tu abogado, cuando estás pero qué pidiendo tu crédito tremendo. hipotecario, sí, po. Y también tienes una holgura como del 10% para que te suban ese valor, ¿ya? Pero tienes que presentar algunos argumentos, no es cosa de decir así como, oye, me falta, súbelo, no, Ya. Ahora, ¿ya? ¿por qué es tan importante estos antecedentes que estamos hablando? Porque la gente dice, ya, tasador aquí, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ir? ¿Dónde toca la flauta el tasador? Por ejemplo, en el crédito hipotecario.
¿ya? Ya. O sea, estás comprándote un departamento para invertir, tú ya hiciste tu análisis, Cristóbal ya les enseñó cuáles son los mejores lugares, en qué cosas fijarse, las rentabilidades, qué sé yo, los flujos de caja, y tienes el departamento perfecto, ¿ya? Y resulta que el departamento era no sé, un departamento tipo estudio, que tenía una terraza grande, me acordé de la que te mostraron el otro día en el ejemplo ese de Ñuñoa, no sé de dónde era, y tú ves el departamento y dices, uy, tiene un balcón más chiquitito que el resto de los departamentos del edificio, pero me gusta porque aquí me cabe una mesita, me caben 2 camas, puedo meter más gente, Airbnb, saco más lucas, y resulta de que te lo están vendiendo, voy a inventar, en 100 millones, no sé, en 80 millones, y tú feliz porque estos valen 100. Y resulta que llega el tasador del banco, tenéis todo conversado, listo, está ya casi remodelando, a veces me ha tocado la gente viviendo adentro de las propiedades, llega el tasador del banco y tú pensaste que estabas comprando un departamento de 40 metros cuadrados, resulta que el departamento medía 29, medía 30. Y uno dice, pero ¿cómo va a medir 30 si yo estoy viendo Y que cabe esta todo. cuestión es más grande? Sí, pues mira, si lo medí hasta con la wincha. Y resulta que el tasador te dice, no, pues señor, si esto que está acá es un balcón. Y Hechizo el esta arreglo. exacto, esta es una ampliación no regularizada y que la puedan regularizar prácticamente imposible, porque, no sé si ustedes saben, generalmente los balcones, dentro de ese hay un tema que tiene que ver con el tema de ordenanza y marco O sea regulatorio, que pero si yo voto amplío la propiedad y saco el balcón, hay que exacto. regularizar eso. Obvio, sí, Sí, po, pues, obvio, Ah, si es obviamente. una mira. ampliación, pues. Si a ti Ah, lo que la inmobiliaria regularizó en la municipalidad es del ventanal para adentro, la Sí, superficie po. claro. útil. Y los balcones, generalmente, yo les diría que el 99% de las veces, 99,9%, son espacios asignados de uso y goce exclusivo al departamento, Claro, ¿ya? claro. Por lo tanto, por más que tú lo amplíes, estás de alguna manera ocupando un espacio del edificio que está asignado al uso y goce exclusivo tuyo. Mira, qué Eso. Y, interesante, ¿eh? y que además necesitas que a través de una asamblea los copropietarios del edificio te autoricen a hacer esa ampliación. Bueno, si ya todos Yo, están hechos, todos lo hicieron, ya no. claro, y el tema es que ahí van a salir todos, pero oye, pero ¿cómo? Si yo también voy a tener que regularizar, van a ir la municipalidad. No, y generalmente la gente no quiere, o no viven los dueños ahí, es puro arrendatario. Entonces Claro. al final, el banco que dice, no, esta cuestión, problema. Todo tipo de ampliación en copropiedad, ya sea departamento, casa, para los bancos se tasa en cero. Así de simple. Mira, ya. O Mira. sea, tu sueño de departamento maravilloso que medía 40 y tantos metros, en realidad medía 30, 25, Claro. Voy a y contar vale algo, menos. una confesión, ¿eh? ¿Eh? Lo hice con un departamento, eso. ¿Mm? Pero, o Está mal, sea, pues hay que regularlo, regularizarlo. claro, pero no sabía que había que regularizarlo. Mira, qué buen No, dato. pero en estricto Mm. rigor, mira, mientras no te denuncie nadie, mientras no pase un inspector, no tenés problema. Si el problema después cuando tú quieres vender con un crédito hipotecario, tienes que asumir que Ya, esa parte te la van a tasar en cero. Es más, incluso te la van a castigar un poco porque el tasador lo que dice, ya, se tasa lo que cumple con la normativa, pero hay que dejarlo como esto estaba originalmente, por lo tanto hay que hacer algunas obras de mejora, volver a correr el El ventanal, costo, dejarlo como es, etcétera. Claro, exacto, de la castigo. Pues. claro. Y ahí hay otro problema, que no es la propiedad de 40 metros, pero es la propiedad de 139 metros. ¿Por qué? Exacto, Porque claro. ahí nos pasamos del DFL2. del DFL2, exacto. Entonces, eso es súper importante. Yo he visto muchos departamentos nuevos que tienen 139,5 metros cuadrados útiles, 40 metros de terraza. Claro, amplían y cuando Sí, regularizan Y se salen del acabó, DFL2, se acabó porque el ya hasta DFL2 ahí está a llegó. la magia. 140. Hasta ahí llegamos con la Exacto. magia. Claro, entonces No, bien importante eso. incluso hay algunos, por ejemplo, me ha tocado acá en Viña, hay departamentos grandes, no sé, pero más antiguos sí, en los sectores orientes, ponientes, que están como justo en el último piso. Entonces la inmobiliaria vendió, no sé, el quinto piso y era 39,9 metros cuadrados, pero resulta que les dejó habilitada la mansarda del edificio y es como otro departamento más, po. Pero eso no figura en ninguna parte, Claro, ¿ya? claro. Entonces todo ese tipo de cosas hay que fijarse también. Sí.
¿ya? Oye, un paréntesis, Así que yo bueno, para eso quería, estamos los tasadores. perfecto. Oye, un paréntesis, yo quería dar las gracias a todas las personas que están viendo en esto, que son miembros y suscriptores obviamente de mi canal, porque me acaba de llegar la notificación de 100.000 suscriptores y lo quería inmortalizar. Así que muchísimas Bravo, gracias a todos. bravo. Mm, Estaba viendo el tema en impuesto interno y no sé si puedo compartir aquí pantalla. Y mm, ya voy a compartir pantalla, no sé si se ve. Por ejemplo, voy a agarrar una X, ¿vale? Ya, dale. Esta. ya. Aquí estamos viendo los certificados de avalúo fiscal, ¿vale? Y aquí Ujú. aparece el Hay uno que certificado es de detallado, avalúo fiscal simple, certificado de avalúo fiscal simple con datos del propietario, registro, certificado de avalúo más fiscal periodo abajo, anteriores. abajo, ¿Dónde diablo encuentro este? El Detallado, ahí está. detallado. ese, Ya, detallado. pincho ahí. 992, según yo, este número. Ujú. Para la CAPTCHA, obtener Yo veo certificado. un 4. ¿Estáis No, no, seguros? no, ese era un 9. Ya, y aquí aparece el certificado de avalúo fiscal. ¿Se ve? Ahí sí. Sí, Ya, perfecto. ¿Cómo diablo interpreto esto? ya, esa es la primera aproximación. O sea, primero tenés que ver ahí si efectivamente, a ver, baja más abajo viene como más detallado. Ya, primero ¿Ya? lo que primero tú puedes ver como persona natural eh, es primero ver los metros cuadrados. ¿Tu departamento realmente mide 102 metros cuadrados? Porque a veces puede que se equivoquen y metan mal la superficie. Donde dice cantidad, de ahí la Es algo confusión. súper común que Ya. se equivoquen. Y en esa Sí, cantidad, ¿es útil o total? eso es lo útil. Claro, porque A ¿Ya? el ver, total es como Ahora, 125 por las terrazas y Karen, todo el cuento. ujú, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿ya? El, la muralla tiene un espesor. Ujú, ¿Se contabiliza también? depende. Mira, la ordenanza establece que los cálculos de superficie se consideran desde el exterior de los muros, ¿ya? Cuando son edificaciones aisladas, o sea, está hablando de una casa o un Ya, departamento que es todo un piso, ¿cierto? Ahí consideras desde el exterior del muro hacia adentro, se incluye el muro. ya, ya, Pero, por ejemplo, cuando tú tienes un vecino a un lado o un pasillo del edificio, ahí es la mitad, es el eje. ya, Ya, Desde ahí perfecto. se perfecto. contabiliza, ¿ya? Ya. En el fondo, Entonces, tú para lo- estar seguro si esos 102 metros cuadrados también, lo que tú puedes hacer es medir tu departamento y o ir al conservador de bienes raíces, porque ese es el plano que autorizaron de tu departamento, ¿cierto? Cuando tú tienes tu escritura o tu copia de inscripción, dice inscrito a foja número tanto, en el plano número tanto, del año tanto, del registro de documentos del conservador de bienes raíces. Ya, y tú vas a revisar esos planos o puedes solicitar una copia y ves si efectivamente está aprobado con esa superficie 102. Si tú ves que está aprobado con una superficie menor, ahí sacáis la copia del plano, hacéis la solicitud y vas directo al Servicio de Impuestos Internos. Oye, Ya. corríjame esta cuestión, mi departamento es más chico, me está Ahora, cobrando más. porque me imagino que la inmobiliaria, yo he visto casos de que se equivocan porque las murallas de ¿Mm? concreto son mucho ¿Mm? más anchas ¿Mm? en los primeros pisos. Claro, porque ¿Mm? después no necesitan tanto material, pues entonces son más delgaditas al final, pues, cuando ya llegan los Claro. últimos pisos. Entonces, los ¿Mm? departamentos que están más arriba tienden a tener más metraje. ¿Eso es cierto, Karen? Puede ser, depende de la estructura como la hayan hecho. Ya. Depende, todo depende de la estructura. Para eso tienen que ver los planos. Ahí con los planos y corroborando lo que vean en el plano, lo pueden medir, qué sé yo. Dice, hay que medirlo, entonces, hay que medir esas cosas. Sí, claro, exacto. O sea, generalmente a la gente le da como un poco de lata hacer esto, pues entonces por eso llaman a los tasadores, el tasador va, lo mide, toma las No, fotos, muestra los pero planos. yo te pregunto, porque cuando te entregan una propiedad nueva, por Ujú, ejemplo, pasa más, de que te ujú. dicen de que te vendieron una propiedad de 100 metros cuadrados y resulta que tú medís y salen 98, po. Sí, po, sí, no, es Y generalmente, y le ahí tú tenés meten que reclamar a la la, inmobiliaria y claro, pedir y que te compense. le meten el balcón también como que fuera parte del mm, departamento. Claro. O lo redondean o te ponen un departamento tipo. Y en realidad después tú cuando ves el detalle del plano de copropiedad, porque ese es el que vale, no el que está en la sala de venta, ni el del folleto, el que se aprueba en el conservador de bienes raíces, el que está aprobado por la municipalidad y por la dirección de obra y por el conservador, el que está archivado, ese es el plano que a ustedes les sirve siempre, ¿ya? pregunta, Entonces, ujú, que creo que este puede ser un caso bastante típico de una ujú, persona, de que de hecho en mi caso, compras un departamento y ese ¿ya? departamento ya tenía una ampliación previa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿Ya? lo clásico, la terraza del dormitorio se agranda, pero yo no tengo idea si es que eso estaba regularizado o no.
Cuando Ya, ese departamento se compra con crédito hipotecario, hay un tasador del banco que va a estar en el proceso. Entonces, exacto. me imagino que si todo sale bien, si el banco lo aprobó y todo el cuento, creo que uno tiende a pensar, y creo que es natural pensarlo, que está todo en regla, pero no tengo certeza de que pudiese estar en regla, porque quizá el tasador dijo, Ujú. no, si esto está ok, el valor es correcto, perfecto. ¿Cómo me cercioro que efectivamente esté en regla, que por ejemplo esa terraza que está agrandada esté Ujú. regularizada o no? Ya, mira, acá hay varias cositas. La primera, cuando el tasador va a tasar el departamento por el crédito hipotecario, el tasador no está trabajando para ti como cliente. El Exactamente, trabaja para tasador, el banco. aunque tú pagues la tasación, el tasador está trabajando para el banco Exacto, para constituir una garantía hipotecaria. así Por lo es. tanto, va con ese objetivo de tasación, garantía hipotecaria. ¿Ya? Que se acuerdan que yo les decía que cada tasación varía de acuerdo al objetivo. Entonces, el tasador va a medir, va a revisar los planos, y si encuentra que esa ampliación está irregular, la va a informar en la misma tasación. Si no encontró antecedentes que digan que son irregulares, va a asumir que es irregular. Va a ser tu responsabilidad como comprador o como dueño demostrar de que está regularizada. Por lo general no están regularizadas. Me Y imagino. se va a tasar en cero, ¿ya? Y va a quedar en la misma tasación una notita indicando, se tasa el departamento de, no sé, vamos a usar ese departamento, 102 metros cuadrados útiles, con permiso de edificación y recepción número tanto. No obstante, no se tasa la ampliación de 20 metros cuadrados emplazada en la terraza por ser una ampliación emplazada en copropiedad, por lo tanto, se asume que necesita autorización de terceros para su regularización. Y cuando necesita autorización de terceros, ahí el banco dice cero. ¿Se entiende? Entonces, Perfecto. primero, la responsabilidad como comprador tuya es, primero, saber que el tasador va a hacer la pega para el banco, no para ti, no te va a informar, pero igual en el informe de tasación va a decir. Entonces, segunda responsabilidad tuya, leer el informe de tasación. Generalmente no lo hacen. Los No, ejecutivos tampoco, nos piden cuestiones y uno dice, uy, pero si ahí en el informe te puse por qué pasa esto. Pero ellos generalmente no lo leen, ¿ya? Y si tú quieres estar absolutamente seguro, vas a la Dirección de Obras Municipales con el rol de la propiedad y pides un certificado técnico urbanístico o un certificado que te entregue las recepciones definitivas que tiene ese departamento. Pero generalmente va a estar la del edificio solamente. Es muy raro que la gente regularice los balcones. Casi no se ve eso, porque es muy problemático. O sea, claro. imagínate juntar a los vecinos en asamblea, el 85% que da prueba y tiene que O armar sea, una escritura mejor pública. no contar con eso. Exacto. Simplemente es cero. Por eso siempre el banco, el tasador del banco va a decir cero. Mira. ¿Ya? Oye, hay una pregunta que me ha llegado constantemente ¿Mm? y más bien como en comentarios, no son preguntas, de gente que se pone a vender las propiedades que están en el sector del estallido social y que ¿Ya? propiedades que compró en 3.500 y las terminan vendiendo en 3.200. Claro. Por el... Oye, ¿cómo afecta la tasación en esos escenarios? Mira, la tasación para ese tipo de propiedades, está hablando de departamentos, ¿cierto? Que se transan en el Claro, mercado, ¿ya? En un mercado siempre hay dos partes, ¿cierto? Está el que vende que tiene unas aspiraciones por acá arriba en el cielo y está el que claro, compra que tiene unas aspiraciones por acá en el suelo. Pero llega un momento en que empiezan a juntarse, a negociar y llegan a un acuerdo. Y ese punto de encuentro puede ir variando de acuerdo al sector, ¿cierto? En este caso, como ese sector, por el estallido social y todo lo que ha pasado, de alguna manera ese valor fue bajando, porque ya la gente no estaba dispuesta a pagar tanto por ese sector y los que vendían exacto. decían, bueno, no me van a pagar más, ya no importa, te la vendo más bajo. Entonces empiezan a aparecer estos valores por metro cuadrado más bajos, ¿ya? Se Y regula. cuando va un tasador va a ocupar las muestras de mercado de ese entonces. Entonces, si el valor del mercado está más bajo, obviamente va a considerar muestras más bajas, independiente de que hace 2 años, 5 años atrás el valor haya estado más alto. La tasación es una foto del día. O sea, el tasador fue ese día y ese día, no sé, estamos en una crisis económica, qué sé yo, y uno toma las muestras de mercado, de arriendos, de ventas, de costo de construcción, todo para las metodologías, de ese día, de acuerdo de ese periodo, más o menos dentro de un rango de unos 6 meses, más o menos uno busca.
¿ya? Perfecto. Pero esa misma tasación puede variar a lo mejor en un año más, si que hay un cambio grande, Y ese ¿ya? valor de mercado que buscan los ¿Mm? tasadores, ¿lo obtienen de dónde? Por ejemplo, ¿lo obtienen de publicaciones de tipo portal inmobiliario o lo obtienen del conservador de bienes raíces con los precios de cierre efectivos, los cuales se cerraron los negocios? Porque no es lo De mismo ambos. de ambos. Ya, perfecto. Sí, de Ya, ambos, de ambos. Mira, pues generalmente, por ejemplo, las tasaciones bancarias son súper rápidas. Nos dan 24 horas, 48 horas, el informe tiene que estar listo. Entonces, a veces no tenemos tiempo como para estar hoja por hoja buscando en los libros del conservador muestras, ¿ya? Entonces, ahí generalmente vamos a bases de datos que pudiéramos tener los tasadores, como hacemos tantas propiedades, y publicaciones, pero no es cualquier publicación. Uno, dentro de toda la nube del montón de publicaciones, uno tiene que buscar por tipología, que coincida en la antigüedad, que coincida en las orientaciones, que coincida, no sé, por los pisos, eh, el estado más o menos de lo que estás tasando, y quedarte con la muestra más homogénea, porque vas a encontrar muestras por acá arriba, vas a encontrar otros que están medio apurados vendiendo, tú te quedas como con la media. Y en claro. torno a esa media, después tú homologas, vas diciendo, ah, ya, este es orientación norte, este es sur, el edificio tiene piscina, el otro no. Entonces vas haciendo correcciones, pero vas como estos hermanos o primos hermanos que te decía yo que vas buscando como los sustitutos. Y con eso vas llegando a la aproximación al valor. Y después le corriges además, como son ofertas, publicaciones de oferta, y en la oferta siempre hay una negociación, ¿cierto? Donde dice, oye, ya, Claro, pero te pago menos, ya, pero no tan menos. Y llegan generalmente andan como entre el 10 y el 5% en un mercado estable, digamos. Y claro. ahí uno corrige eso y ese es el valor finalmente con el que uno determina la tasación. Oye, y pregunta, como inversionista, ¿ya? Supongamos Ujú, que estoy mirando un sector X y, y si bien es muy importante el rol del tasador, yo creo que muy poquitas personas contratan un tasador para mirar sectores. Yo creo que el ujú, proceso que yo lo viví como inversionista muchas veces era, bueno, no muchas veces, pero algunas veces, era tener una especie de ojímetro para saber cuánto es el valor promedio del metro cuadrado del sector, ujú, sin la profesionalidad de un tasador, obviamente. La pregunta es, exacto. ¿cómo un inversionista retail, como pueden ser las Ujú. personas que están viendo esto, llegan de manera rápida a obtener el valor eh, o hay alguna página en el fondo que podamos saber el valor del metro cuadrado de un lugar para saber efectivamente cuando estamos frente a una oportunidad? O más Mira, bien acercarse más sí, al valor de la tasación, lo más al, posible, al, en al sus valor por estimaciones. metro cuadrado, claro. Claro. Mira, tienes dos caminos. El camino es el del hacerlo tú, como va a estar seguro, que es que te metas a los distintos portales, idealmente la parte que dice mapas, en las que están georreferenciados. Ahora, ojo, que ahí de repente las publicaciones se corren y se van para otros puntos Mm, que no son, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues Cristóbal acá de Viña, de repente dice Riñaca, y no es Reñaca en la playa, es Reñaca arriba en Reñaca Alto, y sale publicado ahí. Entonces hay que primero conocer bien el sector, porque si no te podís caer y estáis claro, haciendo una mal un evaluación. desastre. Exacto, conocer bien el sector. Segundo, ya una vez que identificaste, ya tú estás dentro de ese barrio, reconocer las características que son únicas de ese departamento. Por ejemplo, a lo mejor estás comprando un departamento antiguo de un edificio de 4 pisos sin ascensor porque no queréis pagar tantas contribuciones, ni tanto gasto común, ni tanta cosa, así porque no tiene piscina, nada. Te interesa que esté bien ubicado y que tenga estacionamiento, por ejemplo. Entonces lo que tú haces es buscar referentes similares, pues no te va a ir a buscar un departamento por muy edificio que está al lado de una torre de 20 pisos porque no es comparable, ¿ya? Tienes que comparar con los sustitutos, con los hermanos gemelos idealmente, ¿ya? Entonces haces todo ese ejercicio y, no sé, buscas el máximo de muestras, unas 10 las que tengas, 10, 15 las que encuentres y sacas todas las que... Y después, por ejemplo, ya todos esos valores UF los divides por la superficie útil, ¿ya? Y te va a dar un valor UF metro cuadrado. Limpias todas esas muestras, sacas los extremos, sacas una alta, una baja, una alta, una baja, hasta quedarte con un promedio, no sé, una 6 por ahí. Y en Ya, base a ese promedio, tú sacas el promedio para tu sector. Y ese perfecto. promedio después le quitas la negociación, que debería ser entre un 5 o un 10%, generalmente la dejo en 7, por ahí. Y ese más o menos tu valor de mercado para ese tipo de propiedad. Perfecto. ¿Ya? Maravilloso. Eso Maravilloso. cuando lo haces a mano.
Ahora, si a ti te da lata, no eres bueno para los números, no te manejáis en el Excel ni nada de eso, lo que tú puedes hacer es meterte a portales como el TopTop, porque ya estamos haciendo publicidad, pero, ¿Me pueden y ahí llamar a hay mí una también? parte también, eso, a la plataforma del Cristóbal. La futura plataforma de Y Cristóbal. eso, y con inteligencia artificial, como estas plataformas tienen hartas bases de datos, hacen el mismo ejercicio, tú pones el rol, que ha georreferenciado, y ellos buscan dentro de eso, lo hacen automáticamente y te dicen, mira, debería estar entre esto y esto. Hay otras más de empresas de tasaciones grandes que tienen eso, eh, pero mira, a mí me da cierta suspicacia. Yo he hecho ese ejercicio para ver realmente cuán cerca están. Y me ha pasado justamente con este tipo de edificaciones antiguas que están ubicadas al lado de puros edificios nuevos. Esta cuestión se equivoca porque hay muchas muestras, pero Claro, muestras nuevas, po, y edificios de altura que no son comparables. Entonces, entrega unos valores súper altos. Entonces, no es real. claro. Me ¿Ya? pasa Entonces, eso en San Miguel, pasa muy seguido, porque eh, hay mucha edificación nueva. Entonces tú metí exacto. el departamento que está un poquito más antiguo y Y te lo no es infla comparable, mucho. po. Se te infla Exacto, mucho, está muy sucia la data, muy, muy ¿Y sucia. exacto. hay alguna Entonces, por eso forma, es recomendable un tasador o hacerlo tú a manito, pero tomando todo tu recuerdo. y hay alguna forma, por ejemplo, de depreciar? Por ejemplo, esto me lo comentó un amigo en algún momento que me Ujú, dijo, mira, yo lo que hago para tasar, que él era tasador, estaba estudiando en ese momento ujú, cuando me lo comentó, pero no sé si es factible lo que me comentó en ese momento. Y era, ¿eh? mira, toma el valor de la propiedad, haga un cálculo parecido al que tú me comentaste ahora, pero después Ajá, deprécialo un 1% por año de construcción. sí. Un 1% del valor de metro cuadrado. Entonces, no sé, si el valor me dio 90 y tiene 10 años, bueno, el valor de esa propiedad es 80 UF por metro cuadrado. Ya, eso es teórico, porque imagínate que Sí, po. llegáis tiene 100 años y llegáis a cero, pues, o sea, te De da. 100 años. Compremos No, pues, departamento de 100 años, Álvaro. Pero imagínate, pues, hay un uno por punto que la ciento, curva debe subir, hay un punto que la curva debe claro, subir. pues, o sea, sí, pues imagínate, uno lineal y que haya cero, pues es como lo que Mm. hace el servicio de impuesto interno, ¿ya? Es así, pero no, es sí, pero no, ¿ya? Mira, efectivamente cuando uno tasa eh, por la metodología del costo de reposición, ¿ya? El costo de reposición es tasar a nuevo en base a la materialidad. ¿Te acuerdas cuando Ya, hablábamos del ejemplo del departamento de Cristóbal que le íbamos a tasar para el seguro? ¿Sí? Ya, los seguros hace eso, tasa cuánto vale el costo de la edificación en hormigón armado para, no sé, para 202 metros cuadrados, ¿ya? Y uno lo lleva a nuevo. Pero si tu departamento no está nuevo, por ejemplo, tiene 20 años, ahí uno lo deprecia y hace el método de costo de reposición depreciado. Ahora, ya. ¿cómo se deprecia? Hay algunas fórmulas, algunas metodologías que están normadas, están reguladas, que más o menos andan por ahí en el 1%, como te dijo tu amigo. Pero no están así, porque no es que si tiene 10 años se va a depreciar el 10%, porque si hay mejoras, tú tienes que reconocer esas mejoras y le estás Claro. aumentando la vida útil a tu propiedad, ¿ya? Eso Entonces, justamente te quería preguntar, porque ¿qué pasa si eso, remodelo el departamento, cambio la cocina, el baño, el piso, eso, le pongo porcelanato? Ahí, ¿qué pasa exacto. ahí? Tú estás aumentando la vida útil de tu inmueble, po. Estás aumentando la vida útil de las terminaciones o de las instalaciones, lo que tú estés trabajando. Entonces ahí se cae esa teoría del 1% que se va depreciando porque no te estaría reconociendo el aumento de la vida útil del inmueble. Entonces hay unas metodologías ahí que aplicamos los tasadores, y es que vamos de alguna manera recogiendo todas esas mejoras y vamos viendo no solamente la antigüedad del inmueble, sino que además vamos viendo las mejoras, si necesita reparación, si necesita o no necesita, y en función de eso sacamos un porcentaje de la edad en relación a la vida útil, ¿ya? Porque dependiendo de las materialidades, cada inmueble tiene una vida útil. Ya, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, no sé, la albañilería puede tener una vida útil de unos 60, 70 años, por ponerte un ejemplo, el hormigón armado unos 70, 80, y así, la madera menos, y así. Entonces, en función de ese coeficiente que uno calcula, digamos, que va relacionado con la vida útil y un porcentaje de la vida útil, uno va depreciando y ahí recién obtiene un valor depreciado del UF metro cuadrado, del peso por metro cuadrado de ese departamento, ¿ya? Pero eso es para el tema de la construcción. Eso no aplica para el mercado, sino que para el tema de lo edificado. Sí, po. Sí, hay Oye, tantas muchas gracias, cosas. Karen. No sé, Uh la -huh. verdad que son N cosas las que podemos conversar acá.
Ahí en el Tiene segundo cosas. capítulo podemos ver lo del impuesto Sí, interno. sí, de seguro, de seguro. Y ahí podría traerte algún material, Un ejemplo. unos ejemplos para poder mostrarlo. Porque Sí, Claro. la idea es que después lleguen todos a la casa a bajar el certificado al avalúo fiscal y y revisar empieza a que esté buscar. correcto. Claro. Sí, pues, Eso es no, bien sí, no, importante. no deja de ser. Oye, Exacto. que impuesto interno No se deja de ser. equivoque, eso es brutal. Es Sí. brutal. No, tremendo. Oye, nuevamente los dejamos invitados por si quieren también a participar en el curso, para que se inscriban abajito a la charla de invitación, que esa charla es completamente gratuita para que puedan participar, ¿ya? Ujú. Y bueno, y Karen, muchas gracias por aceptar la invitación a venir con nosotros y desde luego te vamos a volver a invitar, de seguro, porque faltaron hartos Súper. temas por hablar Sí, y, gracias a ustedes. y también muchas gracias a ustedes por estarnos siguiendo y acompañándonos y felicitaciones al profesor Álvaro por lograr los 100.000 suscriptores. Qué mejor. Mm, Sí, Ahí no, tiene que en Twitter. después, tenemos que hacer la aceleración Sí. con la placa. Sí, no, Ahí yo no sé cuánto se demorará en llegar. el día 23 de agosto vamos a hacer un directo de 10 horas. 10 horas, ¿cachai? uh, 10 horas. Yo voy a terminar ahí con el. Voy a tener que dibujar con un plumón el trasero. Va a ser como ¿Cómo un voy a comer? reality. ¿Cómo voy a comer No ahí? sé. El reality, pues No, 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 pues tipo comiendo y reality. comiendo nomás, pues igual el problema. Oye, muchísimas gracias, Karen, por tu tiempo. Ya, El tiempo es muy importante en las personas, así que de verdad muchas gracias por querer compartir con nosotros, con todas las personas que escuchan este programa, así que de verdad muchísimas gracias. no, gracias a ¿Vale? Ya, ustedes pues, por la invitación. Y sí o muchas Eso, sí gracias. dejamos un segundo capítulo muy pronto. ¿Vale? Ya, pues, eso. Ya, pues un Un ya, porque esté abrazo. abrazo súper bien. muy grande. Que Chao, esté muy chao. bien. Chao, chao. Chau.